Mauricio Donoso. Interviene el ponente del informe, el asambleísta Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico, que trató esta propuesta. Remate y subasta pública para el otorgamiento de concesiones mineras podría provocar una discusión y un debate de carácter ideológico. Y efectivamente, cuando se trató tanto la ley como la reforma, esta fue una discusión que básicamente pone en cuestión el tema del Estado y cuáles son los roles que el Estado debe tener. Pero quiero señalar que para plantear el archivo, ni siquiera se estableció este tema ideológico, ni siquiera se planteó que esta discusión ni este debate ideológico, que bien se puede y que se ha presentado en este pleno y también en la comisión. Pero sí se miró algunas falencias del proyecto y esas yo me quiero referir. En primer lugar, el proyecto es un proyecto de reformatoria a la ley ordinaria, que es minería, y básicamente lo que dice el proyecto consiste en que eliminemos dos incisos, el segundo inciso del artículo 29 y el último inciso del artículo 40. En eso consiste el proyecto de ley, porque también esto vale dimensionar. Después se dice que no se aprueban o no se tramitan leyes en función de quién las presente. No, sino básicamente de dos elementos. Uno, de los fundamentos para la reforma y dos, la constitucionalidad o no del proyecto. Yo me quiero referir a estos dos aspectos. Primero, si nosotros estamos o si algún colega legislador plantea una reforma, tiene que fundamentar esa reforma. Esa reforma no puede ser planteada porque le parece o no le parece, sino básicamente establecer las dificultades, los problemas que existen y mirar cómo eso es inconveniente para la sociedad y el Estado. Así debería procesarse las reformas, con algún fundamento. Este proyecto de ley, a través del cual, y en eso consiste el proyecto, vale aclarar, el proyecto de ley consiste en eliminar dos incisos, ni una sola palabra adicional, sino en eliminar dos incisos. Si se propone eliminar dos incisos, lo obvio que uno espera deberíamos pensar que existe como fundamento es que nos demuestren los problemas que existen en la aplicación de estos incisos, que nos señalen estadísticas, que nos señalen información, que fundamenten el planteamiento que están realizando. Aquí en este caso se plantea la eliminación, y ya me voy a referir a qué incisos se busca, sin que exista un solo fundamento, un solo dato. Así es la ligereza o básicamente el apresuramiento con el que se presentan proyectos, sin un solo dato, sin un solo dato. Y si bien eso podría ser subsanado por la comisión, de hecho, a pesar de que en el proyecto no existe un solo dato, hay el compromiso de que puedan concurrir el ministro del área y pueda explicar efectivamente si existe o no la dificultad que plantea el asambleísta proponente de esta modificación o de esta eliminación. Entonces, concluyendo sobre este primer aspecto, quiero decir que aquí por lo menos hay una falta de cuidado de recabar la información, de fundamentar la propuesta, de fundamentar el planteamiento, y se plantea una propuesta sin estar amparado en datos que puedan justificar y que puedan demostrar que la norma tal cual está es inconveniente. Me parece que eso en general no deberíamos aceptar. Pero lo segundo, y ya estamos a punto de concluir, o nos falta menos de un año para concluir este periodo de legislación. Lo obvio es que cuando falta ya solo un año y hay la propuesta para presentar un proyecto de ley, lo mínimo que uno espera es que se revise la Constitución de la República. No hay cómo presentar un proyecto sin que se revise qué dice respecto de ese aspecto la Constitución de la República. Y me parece que este sí es un tema realmente
Complicado porque le expone no solo a quien presenta, sino también a toda la Asamblea, y en este caso a la Unidad de Técnica Legislativa, que también dio el aval para que este proyecto pueda ser calificado, cuando no debió haber sido calificado. ¿Qué es lo que se propone? Para que todos tengamos idea de qué es lo que se propone y por qué la comisión, por unanimidad, no por los votos únicamente de la mayoría, sino por unanimidad, decidió pedir el archivo de este proyecto, sin dejar de insistir, como vuelvo a señalar, que aquí puede haber una discusión ideológica respecto del papel del Estado. ¿Qué es lo que nos plantean en la reforma? La eliminación del segundo inciso del artículo 29. ¿Qué dice el segundo inciso del artículo 29? Se exceptúan de los procesos de subasta o de remate público mencionados en el inciso anterior el otorgamiento de concesiones mineras que, conforme al artículo 31 de esta ley, efectúe el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial respecto de áreas de las que dispusiere mediante delegación empresas estatales extranjeras o subsidiarias, compañías de economía mixta o a consorcios a las que éstas tengan participación mayoritaria, para lo cual el Estado deberá observar el principio de transparencia en la adjudicación, aplicando las normas constitucionales y criterios previamente establecidos en la ley. Y el último inciso del artículo 40, que también se propone eliminar, dice: la celebración de contratos de prestación de servicios entre el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial y empresas estatales extranjeras o consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria podrán efectuarse en forma directa sobre la base de los acuerdos previos a los que hubiesen llegado las partes. Estos son los dos incisos que se pretende reformar. ¿Cuál es el problema? Que nosotros podríamos reformar lo que señala efectivamente el artículo 29 y 40, podríamos discutir, pero esto que está en el artículo 29 y 40 de la Ley de Minería consta en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y de acuerdo a lo que dice la Constitución, artículo 425 y 133, las normas orgánicas prevalecen sobre las ordinarias. Aquí ya no hay, y con esta Constitución se eliminó que para una ley orgánica se requiere más votos. No, tienen el mismo requisito, mayoría absoluta. Pero la Constitución sí cuidó de establecer con claridad cuáles son leyes orgánicas y cuáles prevalecen. Por lo tanto, sería inútil, quedaríamos toda la Asamblea mal si nosotros reformamos la ley minera y no reformamos la ley del sistema de contratación pública. De hecho, este es un descuido del proponente, porque si haríamos esta reforma, quedaría en vigencia la ley orgánica del sistema de contratación pública, y una ley ordinaria no prevalece sobre una ley orgánica. Dice, como parece que no se revisó, no está de más la lectura, dice: las demás leyes serán ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica. La Constitución 133. Y luego dice: el orden jerárquico de la aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias. Es decir, hay un problema también de jerarquía de las normas, artículo 425 de la Constitución de la República. Entonces, el proponente nos plantea una reforma a la ley de minería sin tener la precaución, el cuidado, la minuciosidad de revisar que esa misma norma es disposición de la ley orgánica del sistema de contratación pública y que una ley ordinaria no prevalece sobre una ley que es jerárquicamente superior. Ustedes dirán, pero la comisión podría haber hecho eso. La comisión podría haber cambiado el carácter de la norma. Pero imaginemos también, por eso digo que hay que cuidar, no exponer a la Asamblea, lo que es crear una ley orgánica, convertirla en ley orgánica a la reforma a la minería, a la ley de minería, que es ordinaria. Tendríamos que convertirle en orgánica. Y esa orgánica sería básicamente para sustituir dos incisos y al mismo tiempo para hacer bien y linkear
modificar la ley orgánica del sistema de contratación pública. No tiene presentación, no tiene presentación. Si queremos plantear un proyecto de ley y ponernos en esta carrera de sumar proyectos de ley presentados, hay que por lo menos tener el cuidado de pedir a los equipos asesores que revisen la norma constitucional y que efectivamente pongan esa norma constitucional en armonía con lo que se está planteando. Es lo mínimo que se puede pedir a quienes son legisladores o a quienes somos legisladores, que pueda haber esta precaución de mirar que se corresponda con la Constitución. Por eso es, señora Presidenta, que reiterando y resumiendo estos dos argumentos, por falta de fundamentos técnicos, por falta de datos, por falta de estadísticas, por falta de evidenciar el problema y porque es abiertamente contrario a lo que dispone la Constitución, la Comisión por unanimidad decidió que se pueda plantearle al Pleno el archivo de este proyecto de ley y yo lo planteo ahora también como moción para que el Pleno de la Asamblea archive un proyecto que no puede ser tratado porque es inconveniente, constitucionalmente contradice lo que es la norma constitucional y no está adecuadamente fundamentado. Gracias, señora Presidenta.